a un mundo anime nada más. No sé si a Pokémon, a One Piece o no sé cuál. Hacer con Life o una de esas chingadas. Ándale, o a cómo se llama Animal Crossing, ¿no? Animal Crossing, ándale, ahí estaría feliz Tavo con los furros. No, pues es que el rancho de Tavo es la versión real de Animal Crossing. Sí, Ya, tú, no sé por qué te mandé ese video ayer. Bueno, ¿y cuál era según tú, Chucho, cuál era el anuncio que iba a dar Tavo? Pues dijo que quería hablar de Gus Rodríguez, pero pues se le olvidó. Sí. Oye, qué pinche original, Tavo, no mames. No, pero ahorita platicamos de ese pedo, a ver si Tavo se le pero sí tenía cosas chidas que decir de Gus Rodríguez, me gustó. Bueno, casi todas las dije en el chat, casi todas. Pues sí, pero no frente a la gente, cabrón. Ahorita lo quitamos. Dijiste que le ibas a decir en el programa de los supergüeyes. Así que no seas puto y dilas. ¿Cuándo lo dije? Sí. En tu stream, en el mismo chat, cabrón. O sea, a ver, no se peleen, jóvenes, no se peleen. No nos peleamos. Yo no estoy en cabronada. No se peleen. Di las cosas que quieras decir, cabrón. No hay pedo, güey. Yo nada más decía porque así lo mencionó, pero si no quiere, pues... Lo bonito es mentarle la madre a Tavo, pero pues él no se enoja, no hay pedo. Es mi culpa, es cierto. No, es con cariño. Habla, si no te vas a frustrar y luego te vas a comer tus frustraciones. Y al rato vamos a ver así Tavo versión Homero Simpson, así cuando se puso gordo de que tenía que subir de peso. Ay, Dios, trabajando. Ya bajé como 4 kilos nomás de... Bueno, pues vamos a empezar ya la grabación, ahora sí, en serio. Entonces, es episodio 311, ¿va? Ni me acuerdo. Sí, es 311, creo. Déjame checar. Sí, hicimos el 10 apenas, es cierto. Estoy aquí en 1000 cosas a la vez. Sí, vamos en el 311. Ok. Se acaba de subir anteayer el episodio que grabamos la semana pasada ¿Apenas? En audio. Ni cuéntame bien. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, este es el Tribunal de los Supergüeyes. Chinga tu madre. Bueno, otra vez. 1, 2, 3. Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 311. Corto Maltés. Y somos... Pedro Haas. Barte. Jesús Morales. Roberto Enríquez. Y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Corto Maltés, uno de los cómics más trascendentales en la historia de las historietas. ¿Qué pasa, Chucho? Nada, estoy aquí señalando la estatua de Corto Maltés. Chucho tiene una estatua de Corto Maltés en su pantalla. Muchas gracias, Chucho, por puntualizar. No, estoy aquí en Suiza, güey. Esta es una estatua real. Fuiste específicamente para este episodio, Chucho. Hizo el viaje a Suiza. Además, allá en Suiza no hay cuarentena, ¿no, Chucho? No, aquí ya la levantaron, ya puro queso. Todo feliz. Ahí la cuarentena ya valió queso. Y es que Chucho es el Tony Stark de los supergüeyes. Como Suiza es neutral, tenías que ir al banco, aquí también, ¿no? El virus es neutro. Es que dice que era día de ir al banco, entonces pues pasó por Suiza. Pues sí. Y ya revisó el pedo, vio a su ejecutivo, abrió su caja fuerte, esta que tiene la pinche llave especial que solo él tiene y la chingada. Y pues ya, terminando, pues ya se puso a hacer el episodio con nosotros. Muy bien, mi querido Chucho, muchas gracias por esta información totalmente irrelevante. Y bueno, pues antes de comenzar nuestro episodio, primero que nada queremos presentar a nuestro experto invitado, el señor, el hombre, la leyenda, el señor Cuthberto Enríquez. Gracias, muchachos. Antropólogo extraordinario, mexicano, importante, precursor y creador de múltiples exposiciones y pues bueno, a ver, preséntate. Hechicero supremo. Hechicero supremo de México, así es. Damas y caballeros, gran chamán de la cultura mexica. ¿No? Pues sí, bueno, soy arqueólogo por la Escuela de Antropología e Historia. Pero que se te vea la cara, cabrón. Acuérdate que ahorita es video, güey. Sí, tenemos cara de programa de radio. Varias exposiciones como la de Instrumentos de Tortura y Pena Capital, Leonardo y las Máquinas. Bien linda. Oye, güey, esa era tuya, no mames, me hubieras dicho y entraba yo gratis, cabrón. Sí. Cabrón. Qué poca madre, güey. Ahí voy a pagar de pendejo. Bueno, ni pedo. La de Asesinos en Serie, Vampiros, Hombres Lobo,
Y ahorita la más nueva, que es la de Brujas, que ya se hizo 2 veces aquí en la Ciudad de México y estamos viendo la posibilidad del próximo año. Órale. Chido. Bueno, más que pase la cuarentena, ¿no? Ahorita. Sí, bueno, más que nada, ahorita son más que nada negociaciones. Para el próximo año ya, pues montarla, ahorita afortunadamente la cuarentena no me afectó, por lo mismo de que son ahorita cuestiones de negociación y mucha cuestión de gabinete. Yo creo que por los poderes místicos. Oye, el año pasado nos metimos a una de las exposiciones de tortura en Guadalajara. ¿Era tuya esa? No es mía. Esa no es tuya. No, pues en Guadalajara. Está medio macabra la cosa, desde inclusive el lugar donde lo ponen, güey, porque parece putero desde que está ahí. Caray. De hecho, íbamos caminando y ¡ay, mira! La exposición de instrumentos de tortura, que la chingada. Y tienen 2 instrumentos de tortura y asesinos seriales. Entonces, pero sí una casa vieja, güey, y así dije, neta, güey, no será putero. Hasta entras y la cortinita negra y todo. Luz roja. Y pues ya entramos, cabrón, y una señora fea. Yo dije, oye, qué buen prop, güey, es hasta... No, va muy bien con el ambiente de... No, señor, yo nomás trabajo aquí. Y yo, chica, bueno, pues ya. Y ya entramos. Esas son de la competencia, les aparecieron a los... Bueno, yo cuando trabajaba con ellos, con los antiguos jefes, son unos italianos, y estos trajeron a otro italiano de allá de, bueno, Italia, más que la redundancia, y con otro proyecto, pero él vio la posibilidad económica, no sé cómo estuvo la onda, que les dio pues, banderazo, y mejor puso las suyas aquí en Guadalajara. Oh, ok. Y no, aparte, pues, fíjate que lo peor es que entramos y yo, pues, lo que le dije a Luis es que era una sex shop, para que quisiera entrar, y pues lo peor es que salimos con 3 aditamentos para el escroto, cabrón. Entonces, pues bueno, no sé si fue bueno o malo la visita a la exposición de instrumentos de tortura, cabrón. Pues si te compró la pera oral rectal vaginal, pues ya valiste, ¿eh? Tengo los huevos medio picoteados desde esa visita, así es. Pero sonríes más, cabrón, sonríes más. El escroto perfectamente depilado, eso sí, así es. Está más bonito que la estrella del sheriff de Pedro, así es. Y eso ya es decir mucho. Ok. Oye, a ver, hablando tantito de tu trabajo, Cuthberto, siempre he tenido ganas de preguntar en estas exposiciones. ¿En dónde está el punto medio entre explorar la parte cultural de conocimiento y explotar el morbo de la gente? Bueno, lo que pasa es que yo con esa empresa yo salí de Playtop en uno de los motivos por eso. Otros motivos porque no pagaban bien. Entonces con ellos dejé de trabajar hace tiempo, pero digamos que si son de las exposiciones que yo tengo a mi cargo ahorita, el término medio sería básicamente en que el morbo no es el objetivo, sino una herramienta para atraer a la gente. Y en base a eso, el discurso, lo que se menciona como lo que es el discurso museográfico, es enfocarlo hacia básicamente cómo afecta este tema hacia tu vida diaria. Ya. Por otro lado, donde trabajaba, la otra empresa, ahí sí es morbo puro. O sea, a ellos no les interesa más que vender. Lo noté, no, de verdad, en serio, es exclusivamente morbo, güey, sí. Sí, o sea, para ellos el morbo es el dinero. Y cuesta muy, la producción de la exposición está muy, no me gustó explícita. Nada. Sí, pues no es me relativo, gustó. Porque... La primera vez que fui a una exposición de instrumentos de tortura fue en el Museo de San Carlos, que me llevó mi papá. Hace, hasta ya tendría yo 11 años. Te quería educar, hijo de la chingada. No, yo quería ir, güey. Mi papá no quería llevarme, yo quería ir. Y ya fuimos. Y sí, estuvo macabrón. Estuvo macabrón. Gustavo, no se aconseja. Así es, güey. Lo que pasa es que no se mueve el güey. ¿No me muevo? ¡Ay, Goldo! Eso está cagado, ¿no? Porque ahorita el video... Oye, Tavo ya se congeló. Y Tavo, ¿me estoy moviendo? No, se ve una cosa negra, Tavo. Así que ciérrate los pantalones para que no se vea la cosa negra. ¡Ay, cabrón! Bueno, pues, en fin, entonces, bueno,
Pues lo otro que quería yo platicar antes de iniciar el podcast es que la semana pasada nos hicieron favor de mencionarnos nuestros amigos los forasteros. Yo a principio de la semana antepasada le había mandado Le subimos el rating, ya sabes. Le subimos el rating. Le había yo mandado un mensaje a Humberto Ramos diciéndole que, porque Chucho me comentó que habían dicho de invitar gente pues con este formato del Zoom y en fin. Y ellos tienen, pues la verdad, tienen una manera muy sencilla de invitar gente importante del cómic que pues ya sabes. Los que tienen influencias, ¿no? Entonces... Uno que otro por ahí. Así es. Y la verdad es que nunca se sabe qué cosas buenas salen de ese tipo de cosas. Entonces yo le dije a Humberto, pues si invitan a alguien chido, pues con gusto voy y les hago la traducción, ¿no? La interpretación. Y entonces ahorita en el programa de los forasteros, que de hecho estaban con el editor de Heavy Metal, con Yarena. Y entonces estuvo muy agradable, la verdad, para mí, porque pues Humberto dice, sí, me mandó un mensaje este cabrón, puta madre, ¿cómo se llama? El de los supergüeyes, ¿cómo se llama? De los supergüeyes, cabrón, ¿cómo se llama este güey, cabrón? Y entonces Yarena dice, el dentista. Cabrón, el dentista, Miguel. Y yo... órale, qué chido. Sí, Miguel, güey, sí, se llama Miguel ese cabrón. Sí, buen tipo el güey que la chica. No, Pedro. No, Pedro Ajaz. Sí, da mucho gusto que la cara más reconocible aquí sea el pendejo este, güey. Ya sabes. Y luego, no, güey, no. Ya media hora después. El intérprete. Ya que lo buscó. No, pero eso sí dijo, muy buen intérprete. Sí, no, pues gracias. Antes del nombre dijo, muy buen intérprete. Chinguen a su madre Yarena y Ramos. Güey, di que te mencionaron. Váyanse a la verga, güey. Pero bueno, entonces, pues bueno, dijeron que iban querían que lo platicáramos ahí en Los Forasteros. Entonces, con gusto, pues aceptamos la invitación. Claro. Pues, vaya, yo no puedo estar mucho tiempo por la hora en la que graban, porque pues... Digamos un ligero detalle. Un ligero detalle que tiene 7 meses. Pero, pues probablemente sí podamos mantenerlo tranquilo un rato para poder grabar con ellos un ratito. Entonces, pues bueno, espero que pues a partir de ahorita, pues ya se los ponemos ahí en la página de Facebook de Los Forasteros, que muchas gracias y pues que le entramos, ¿no? Y ay, Tavo. Y Uy, es como voz de Messenger. Y por otro lado, quiero agradecer a nuestro patrocinador para este episodio, Mario Padilla. No, la verdad es que quiero aprovechar el podcast para platicarles que tengo un proyecto que quiero iniciar. Y a lo mejor algunos podescuchas están interesados en entrarle conmigo. Quiero iniciar un curso piloto para la gente que quiera mejorar su alcance como prestador de servicios, como freelancer. Yo estoy seguro que... Neta, es un comercial, pinche Chucho. Huevo, esto es un comercial. Patrocinador, pues adelante. Entre ustedes. No, pero sí quiero hacer... No es precisamente comercial, porque esto... ahora sí que es como en confianza aquí con los podescuchas, porque pues es definitivamente el curso piloto, o sea, no es un producto armado, pero quien quiera entrarle conmigo a este curso piloto me dará mucho gusto, y pues la idea es, inclusive no tengo ni siquiera, yo tengo pensado 3 sesiones, pero pues la verdad es que sería de acuerdo a lo que demande el material y lo que la gente que le entre al curso necesite. El objetivo es verdaderamente crear un cambio en tu vida, verdaderamente que puedas verdaderamente tener un alcance mayor, encontrar clientes. Veo mucha gente que está poniendo en Facebook ofreciendo sus servicios. La verdad es el peor lugar para hacerlo, en grupos de freelancers poniendo sus servicios. O sea, los vendedores vendiéndoles a los vendedores. En fin, veo que la gente no tiene idea dónde y cómo ofrecer sus servicios y cómo mantenerlo de manera sostenible, además, porque el punto es que tengas una mercadotecnia sostenida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues, demitificar el tema del boca a boca. Mucha gente vive del boca a boca. Ayuda bastante. Ayuda bastante, pero no es ese concepto romántico que todos tenemos del boca a boca. No. Realmente el boca a boca no te da para sostenerte con un ingreso predecible, porque eso es realmente lo que buscamos.
Es llevarlo al siguiente nivel. Exactamente, tener certeza en cuanto a cómo vas a vivir y cuánto vas a recibir y qué necesitas invertir para recibir lo que necesitas recibir, ¿no? Entonces, muy bien. Pues bueno, si están interesados, manden un mensaje o manden un correo, mario@capacitacionbilingüe.com, todo junto, sin diéresis, sin acentos, mario@capacitacionbilingüe.com. Y pues bueno, el chiste es que ayudarles a que alcancen un nivel mayor, que dupliquen o inclusive tripliquen, si son principiantes, lo que están logrando vender ahorita. Entonces, pues bueno, y la otra cosa que quería yo mencionar también, antes de iniciar. Tavo, ¿qué otra cosa te más? veo muy lampareado, cabrón, te veo como venado lampareado, güey. ¿Qué pasa? ¿Se te congeló el video o es que ahora sí se le congeló el video a Tavo, eh? Yo creo, de hace rato no se mueve, o sea, sí está. Güey. Sí, ya en serio, se ve ahí sí todo negra tu pantalla, Tavo. Bueno, pues lo otro que quería yo mencionar es pues el nuevo negocio de Tavo también. Si quieren ustedes pues entrarle con Tavo, pasar a su webcafé, que está en la colonia Revolución. No. Ahí está el webcafé de Tavo, para ustedes. Pochota, por favor. ¿Cuánto cobras, Tavo? ¿5 pesos el minuto o cuánto cobras en tus? 10 pesos la hora. 10 pesos. Todas computadoras Pentium, Intel, Acer, todas muy buenas. Monitor 256 colores, conexión de 28.8. Excelente. Estrenos del momento, ¿eh? Y un café excelente, fermentado. Generalmente se utiliza el café de ayer para el día siguiente en la misma cafetera, pero bien calentadito, eso sí, bien quemado. Entonces, pues bueno, pase usted. Y con muchas genera un efecto más fuerte el café. Así es, de hecho así la pinche cafeniena amarra mucho más y te pega duro en el escroto. Y bueno, los caballeros, entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar con nuestro experto, Cudberto, de Corto Maltés, que me dice Cudberto, güey, vamos a hacer un episodio que le chingue. Y digo, órale, cabrón, pero a ver, tú di de qué. Tú di de qué. Y me dice, pues mira, tengo estas opciones. Y me dice, Corto Maltés, no sé qué otra cosa. Y yo, pues, ¿qué chingados es Corto Maltés, güey? Mira, si me preguntas a mí qué es Corto Maltés, güey, te voy a decir lo primero que pensé. A ver, Corto Maltés. No sé si vieron la película de ¿Dónde está el piloto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Stryker, el protagonista? Stryker estaba traumado. El problema con la bebida. Estaba traumado porque estuvo en la guerra, güey. Y tuvo una batalla en Corto Maltés. Entonces se acordaba de Corto Maltés de la batalla. Sí, güey, y el güey se acordaba de los aviones. Esa es la única vez que he oído Corto Maltés. Entonces yo dije... No mames, ¿a poco menciona el lugar? O sea, como un lugar. Exactamente, lo menciona como un lugar, güey. Entonces yo dije... ¿Sabes qué? Yo también tenía ese problema. Yo creía que era un lugar. Pero estuve ahorita que estuve leyendo y ya investigué un poquito más. Parece que DC también lo menciona como un lugar. Y dije, pues bueno, igual y de ahí lo ubiqué como un lugar. Y sí lo dicen como una isla o algún lugar ahí en el universo DC. Pero parece que todo esto va en honor al cómic. Pues Corto Maltés es una figura de referencia en lo que es el cómic europeo y por consecuencia en varios autores de cómic mundial. Fue muy famoso en la década de los 70s, 80s. Más que un héroe, es un aventurero antihéroe que definido vienen siendo como los antiguos hombres de caballeros de fortuna. Se le conoce en Europa, en Asia y en América, precisamente porque muchos autores como Frank Miller o demás, pues como les gusta leer otros cómics, lo tienen de referencia. Y en este caso, como dices, en DC Comics se le conoce como, es una isla que se desata, por eso se desata el conflicto en Dark Knight Returns, el Caballero Oscuro, cuando se desata la guerra mundial entre Rusia contra Estados Unidos, es por eso precisamente esa isla. Pero te digo, todo eso se debe a la figura que tiene Corto Maltés. Corto Maltés no es muy conocido fuera de Europa, pero se ha vuelto muy famosillo entre pseudointelectuales o intelectuales así como de grandes alturas, como Humberto Eco, que de hecho se peleó Humberto Eco por prologar uno de los números de Corto Maltés, ahorita que los hicieron. Originalmente fue publicado en forma seriada en una revista llamada Sargento Kirk, por su autor Hugo Pratt, que bueno, Hugo Pratt conozco al Capitán Kirk, la neta, güey. Ha de ser su hermano pariente, yo creo. Sí. Pues sí, podría ser. O antepasado. Pasado, más bien, exacto.
Las aventuras de Corto Maltés son básicamente las aventuras de un marinero de origen europeo. Su padre es inglés, es almirante de la Marina inglesa, y su madre es gitana, de Gibraltar. Se maneja, en la historia de Corto Maltés es una historia muy compleja, pero muy curiosa, porque aparecen tanto personajes históricos como personajes míticos. Mete cuestiones de alquimia como cuestiones de política. Por ejemplo, entre los personajes famosos también, que aparece Stanley, antes de ser famoso y después de ser famoso. Aparece Butch Cassidy, aparece Rasputín, que es una duda si es el Rasputín histórico o es un Rasputín mítico. Aparece el Barón Rojo, aparece Darwin, aparecen muchas personalidades famosas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque el periodo histórico que abarca Corto Maltés son desde 1880 y tantos, 88 y 87, hasta 1939 en la guerra de España, la guerra de varias guerras, o sea, ¿no? Porque en los que leímos ahorita, cada número se va a pelear o a hacer aventuras en diferentes lugares, en diferentes guerras. Sí, de hecho el autor dijo que la última aparición de Corto Maltés tiene que ver con la Guerra Civil Española, porque para él fue la última guerra romántica que tiene el ser humano. Todas las otras guerras de ahí para acá son guerras de intereses económicos, de intereses políticos, que ahí la gente nada más se va o porque lo mandan o porque hay un interés político. En cambio, por ejemplo, la Guerra Civil Española fue una guerra totalmente romántica, que tiene que ver con esta idea que tiene que ver con Corto Maltés, con este aventurero que por esta idea romántica del siglo XIX se embarca en aventuras, busca tesoros y demás, y no siempre sale bien parado. Por ejemplo, cuando está a punto de conseguir el oro de los zares, en la que le recomendé, lo pierde, pero a fin de cuentas su ganancia es la aventura como tal. Y es lo que llama mucho la atención, o sea, gentes de altos vuelos como Frank Miller, como Alan Moore y demás, por eso aprecian tanto a Corto Maltés, no tanto por la ganancia, sino por la aventura que te lleva, y sobre todo por lo bien estructurado que está, porque curiosamente cuando Hugo Pratt publica y escribe estas aventuras, no las publica de forma ordenada, sino digamos que primero publica una aventura de cuando Corto Maltés es mayor, o luego cuando Corto Maltés es más joven, y así es muy, muy difícil. De hecho, a los fans de Corto Maltés les costó mucho trabajo hacerla como que la cronología exacta de qué es lo que hizo Corto Maltés desde cuando apareció hasta cuando desapareció. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Conociendo a Corto Maltés, editorial Norma, donde son entrevistas a Hugo Pratt y a varios investigadores de Corto Maltés, que precisamente intentan como que rearmar esta cronología y entender a Corto Maltés y por qué es tan importante para Europa Corto Maltés. Ok. De entrada, este Hugo Pratt también tenía mucho bagaje, o sea, se nota que en su vida él estuvo también brincando y haciendo, o sea, incluso se ve que se tomó, o sea, como que es un reflejo de su vida este Corto Maltés. Definitivo. Inspirado en él, incluso se parecen un poco. Sí, porque de hecho, bueno, aparte de ser historietista, Hugo Pratt también fue, digamos, muy aventurero. Viajó a Brasil, viajó a Argentina y demás. De hecho, fue amiguísimo de Osterheld, el que los levantaron por andar ahí de montonero. Es el Eternauta, ¿no? Ajá, el Eternauta. Y de hecho, de hecho, le estaban platicando con Cuthberto y le decía que está la anécdota que él comenzó a rolar ahí con los creadores argentinos y con los creadores argentinos y Brescia, Alberto Brescia, bueno, pues es uno de los grandes dibujantes, pero dice que él comenzó a dibujar así de experimental, así de loco, cuando Hugo Pratt le dijo, no, tú tienes un gran talento, pero dibujas pura mierda. Si te arriesgas a dibujar diferente y hacer las cosas, vas a ser mucho mejor, que no sé qué, que a partir de eso, bueno, pues comenzó a hacer cosas más experimentales, se atrevió más y bueno, pues de hecho en realidad, para los que tengan una idea, cuando decían que en Los Nuevos Mutantes, Sienkiewicz reinventó el mundo de los cómics y pues nada más estaba aplicando algunos de los principios de Brescia, o sea, porque sí, ese dibujar así de raro y de ser tan como que expresionista y hacer esos manchones, etcétera, bueno, pues el primero que los hizo fue Brescia y experimentando de una manera impresionante realmente, ¿no? Entonces,
Sí, era un cuate que además, lo dijo Milo Manara, no nada más era bien viajero y bien sociable y todo, sino que aparte su casa estaba repleta de libros, o sea, él vivía de plano en una biblioteca, entonces, Ok. sí, era un cuate muy, muy especial. Y aparte se ha dado el lujo de trabajar con grandes del cómic. Por ejemplo, Milo Manara Manara. hizo dos álbumes, el de... se fue el nombre del Gaucho. Y se fue el nombre del otro. Son históricos. Verano Indio, ¿no? Verano Indio. Uh-huh. Bueno, entonces, todo esto estamos hablando de que es un cómic que principalmente el momento más fuerte fue entre los 60s y 70s, ¿no? Fueron esos 20 años, ¿no? Sí. Pues yo, al menos la experiencia que tuve es como una, pues bien, la versión alfa, la primera versión de muchos personajes actuales, principalmente me parece la versión alfa de Indiana Jones, definitivamente. Ándale. Pero es un Indiana Jones, o es el arquetipo del personaje de Indiana Jones, el arquetipo del personaje de Han Solo, sí, ese arquetipo del aventurero que le vale madre la vida, pero me parece que es... No, fíjate que, al contrario, me parece que son... O sea, al ser una cosa muy alfa y está demasiado sumergido, a pesar de que esto sucede en empieza en los 30, me dices, Cuthberto. Desde el siglo XIX hasta los 30. Sin embargo, me parece profundamente sumergido en la coyuntura de los 60s y 70s. Bueno, y pues en cuanto a la ideología, ¿no? Entonces, claro. Y el tema es que... ¿Por qué en cuanto a la ideología? No entendí eso. Por el pensamiento de corto. Sí, mira, yo tengo la experiencia de mi tío Pepe, el hermano de mi abuelita. Él luchó en la Guerra Civil Española, precisamente. De hecho, ya se murió, pero tenía unas historias increíbles porque le decían Pepitín y cuando sus amigos que hablaban de él decían que era tremendo, ¿no? Que él, por ejemplo, pedían voluntarios para meterse a cortar alambres de púas y él se metió de voluntario y fue arrastrándose a cortar alambres de púas, ¿no? O me contaba una vez que los bombardearon en aviones y todo esto, pues Franco, ¿no? Y la historia más tremenda de mi tío Pepe es porque él estuvo en la cárcel 2 años, cárcel franquista, 2 años. Y pues de las cosas más fuertes que platicaba era que cada vez que llamaban el nombre de uno de las personas que estaban en la celda con él, que eran alrededor de 20 o 30 personas en un espacio muy pequeño, esa persona les daba zapatos, cinturón, lo que pudiera darles, porque pues ya sabían que los iban a matar, ¿no? Mi tío Pepe pues toda la vida vivió con lo que ahora sé que se llama estrés postraumático, ¿no? Él vivió profundamente marcado por esa experiencia. Sí, no, él se salvó gracias a que al entrar a la cárcel, él dijo que él era carpintero. Él realmente no tenía ningún oficio, pero al preguntarle oficio, él dijo carpintero porque su amigo era carpintero. Entonces llegan un día a la celda los cuidadores o no sé qué, vigías, en fin, y llaman José Pérez Blanco, ¿no? Y entonces, pues mi tío Pepe, pues ya quitándose cinturón, quitándose zapatos. Pues ya, sabiendo que se lo van a echar, ¿no? Salió y tú eres carpintero, ¿no? Bueno, pues necesitamos que arreglen los travesaños, porque en esa época los techos todos eran madera, eran soportes de madera, todas las construcciones eran madera, ¿no? Entonces, bueno, pero necesito un ayudante, ¿no? Y entonces, a ver, pues ¿a quién? Y entonces, a fulano, y ese güey sí era carpintero. Entonces, gracias, y pasó 6 meses mi tío Pepe arreglando y dando mantenimiento a la construcción de la cárcel, y gracias a eso se salvó en una cárcel franquista. Entonces, imagínense ustedes a qué nivel marca eso a una persona. Entonces, mi tío Pepe, no solo eso, toda su vida tuvo una ideología tremendamente de izquierda radical, a pesar de que desde mi punto de vista él era profundamente capitalista.
más capitalista de la familia, pero él se sentía profundamente radical izquierdista. No sé a quién se me figura aquí en los supergüeyes que se las da de super izquierdista, pero pues... Entonces, pero bueno, entonces, de hecho es muy cagado. Hay una película que salió hace poco donde sale Héctor Suárez, que se llama algo del papá, ¿no? Es una película mexicana, está cagada, que hacen un reality show. Mentada de padre. Por radio, mentada de padre. Mentada Bueno, pues de padre. está cagada, se los recomiendo. Pero se burlan, uno de los hijos de este güey que tiene un dineral tremendo, se burlan precisamente de ese arquetipo, ¿no? Del güey que es profundamente capitalista y no se da cuenta y cree que es izquierdista súper radical y se siente súper camarada, ¿no? Se burlan de este pedo. Bueno, pues así era un tanto mi tío Pepe, ¿no? Mi tío Pepe pues tenía sus negocios y todo y era profundamente capitalista, pero siempre leyendo el Siempre, valga la redundancia, esta revista. Y entonces, pues yo crecí con esta influencia de mi tío Pepe, pero la verdad en mí funcionó todo lo contrario. Y las ideologías, la verdad es que mi instinto es rechazarlas de entrada. O sea, de entrada son ideologías que como si me dieran un toque en los huevos, ¿no? Cada vez que alguien menciona ese tipo de ideologías, a pesar de que yo sé que en esencia son ideologías que están basadas en buenas intenciones, pero pues que desde mi punto de vista creo que pues no solo no funcionan, sino que han sido aprovechadas para crear para cometer terribles atrocidades y coartar garantías individuales, libertades, en fin, ¿no? Entonces... pues, final de cuentas, ¿no? todo eso. Y es irónico, porque a fin de cuentas mi tío Pepe estaba precisamente peleando contra eso, estaba peleando contra el régimen totalitario de Franco, ¿no? Claro. Que vaya que era un régimen totalitario. Entonces, puede haber, o sea, el totalitarismo puede suceder de los dos lados, ¿no? No, por supuesto. Mi ideología, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya entrando directamente a mi experiencia con Corto Maltés y viendo un video de YouTube que me pareció muy bueno, en donde un señor, que no sé quién es, explica por qué le gusta tanto Corto Maltés, pero dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo que en esa época el comunismo, las ideas comunistas, buscaban todo lo que era aventura, el género de aventura, era totalmente menospreciado, menoscabado. Cualquier historia de ese tipo es historia que no sirve, porque tú sabes. Es entretenimiento, simplemente. El entretenimiento es malo, ¿no? Sí. Entonces, lo que se hacía en esa época, lo que hizo Hugo Pratt es inyectar ideología política en sus historias, validándolas de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera, a esta bola de pendejos decían, oh, no, esto sí es, porque es como habla de nuestra ideología, entonces es inteligente, ¿no? Y, sin embargo, creo que sí es profundamente trascendental la manera de hacer estas historietas porque tienen una seriedad que pues ningún cómic de esa época tenía. Sin embargo, creo que si lo traes al presente, al menos desde mi punto de vista, se convierte en algo muy, muy denso, ya casi ilegible, más aún con estas traducciones que se hacían antes en España, que eran... estaba yo platicándoles a los supergüeyes precisamente la diferencia entre localización y traducción, que son dos trabajos que actualmente están totalmente separados, pero hasta hace 10, 15 años el concepto de localización no estaba popularizado ni siquiera en los medios del entretenimiento, ¿no? Entonces, los españoles no solo traducían el material, lo hiperlocalizaban a España y a veces no solo a España, sino a regiones específicas de España. Además, entonces estás leyendo algo que no solo no es neutro, sino que está tan localizado y para colmo, esa localización choca por completo con la ambientación del cómic, ¿no? Estás viendo un personaje que claramente no es español y está hablando totalmente como un español clavadísimo, un
En fin, entonces eso Hostia, que mola mogollón. Exactamente, y ves un güey, Pero, por ejemplo, el asunto de los masones en Venecia, ¿no? Y estar hablando totalmente con los españoles, en fin, los soldados de Venecia, ¿no? Y la verdad es que eso, al menos a mí, me extrae por completo, me causa una reticencia total a leerlo, ¿no? Yo necesito un lenguaje más neutro para poder leerlo. Y, por eso te recomendé que veas los videos, que veas las películas. Las películas, yo sé, pero pues el chiste No era es leer tarea el cómic, tampoco. ¿no? El chiste era leer el cómic. Entonces, pues bueno, a ver, ¿qué opinas, Cudberto? A ver, permítanos. Sí, estoy de acuerdo mucho, y sobre todo en lo de la ideología, que incluso es por eso por el cual muchos intelectuales así de gran renombre lo han utilizado para hacer estudios. Te digo, Humberto Eco se peleó por hacer el prólogo de no me acuerdo qué tomo, y han hecho varias, centros de estudio, bueno, lugares de estudio, mesas de estudio sobre el tema de Corto Maltés, y sobre todo desde el punto de vista intelectual. Y sí, tiene mucho que ver con esta idea de las ideas que se manejaban, digamos, desde el punto de vista de izquierda. Otra cuestión es que sospecho que esta geolocalización que mencionas acerca de la traducción tiene mucho que ver porque se me hace que no leíste las traducciones de Norma. Ahorita Norma está reeditando y está tratando precisamente de romper con eso. De hecho, las que yo leí, Norma Editorial hizo un recopilatorio de varios tomos, de gran parte de la aventura de Corto Maltés, y sí, yo no encontré esas como que, esas cuestiones, esos detallitos que mostraban muy localizado. Sin embargo, lo que sí detecté es que, por ejemplo, cuando son traducciones de internet, pues cuando se bajan de CBR o demás, sí se encuentran esas traducciones. Pero lo curioso de aquí es que el impacto de Corto ha sido, bueno, como bien dice, ha sido tal que muchos se han basado en ellos. Digo, no por nada Steven Spielberg es fan de Tintín, y si es fan también, de Tintín, es muy probable que sea fan de, de Corto Maltés, cosa que todavía no se ha descubierto. Tienen muchas similitudes, pero es mucho más light Tintín que Corto Maltés. Claro. Precisamente por el trasfondo histórico que le infunde Pratt, porque sí los ponen en contexto dentro de los inserta dentro de la historia del mundo, pues. Sí, pero te digo, si es fan de Tintín, para mí no sería nada raro que también sea fan de Corto, y de ahí se ha inspirado para hacer a Han Solo o otros aventureros. Ándale. Ahora mira, algo que me llama la atención, cuando dijo eso Mario, yo creo que yo estoy más acostumbrado a esta localización, a mí no me causó ningún ruido, porque pues en los 90s yo leía todo el pinche cómic que me caía a las manos, que era la mitad o la cuarta parte de los que me gustaría leer, pues me los bebía, ¿no? Y había varios cómics que la única manera que tenía de leerlos era en ese español bien localizado. Entonces, es lo que había, me terminé acostumbrando. Hubo, por ejemplo, toda una serie de cómics de los Teen Titans que me prestaron versión española, que ni modo, o sea, échatelos, y me encantaron. Y además yo quería saber esas historias hasta... Ya sabes, antes del internet escuchabas que tal historia estuvo buena y ni sabías. Entonces, bueno, para mí como sí que llegaron ya aquí los de Corto Maltés, creo, ¿no? Así, no, por eso, a pero México te digo, no han llegado de forma directa, han llegado de forma indirecta por medio de Norma. Pero ahorita también Norma ha tenido broncas, y por ejemplo, con el primer distribuidor que tuvo, que era el de Azteca, no me acuerdo qué era, Editorial Azteca Astiro, rompieron relaciones y ya no. El segundo distribuidor, que es Gil algo, ya no sé qué pasó, entonces ya no sabemos bien. La idea que tiene Norma es que quiere traer todos esos títulos aquí a América, y primero importarlos, y en segundo nivel empezar a imprimirlos desde México para Latinoamérica. El problema es que no he encontrado el socio adecuado para que le maneje el negocio aquí en México. Igual eso le podría convenir a Mario, y si les interesa meterse en esos negocios, pues ahí podría interesarle a Mario. Pero yo siento que aquí el gran problema que ha tenido Corto es un problema que tienen muchas historias que a nosotros nos gusta, pero que a las generaciones actual no, que es el ritmo de aventura. Sí. Eso iba también. Por ejemplo, El Padrino, si hoy día se estrenara El Padrino 1, 2 o 3, sería un fracaso, porque el ritmo de aventura, el ritmo de narrativa es muy lento. Lo mismo pasa con Corto. Corto puede ser a cierto punto lento, porque digamos que a veces Hugo Pratt como que se divierte contando cuestiones de historia, cuestiones de ideología y demás,
que eso a los chavitos de hoy no les interesa, a hoy les interesa pues Spider-Man y agarrarse a madrazos y todo eso. Tiene que ser muy, muy rápido la dinámica narrativa. En cambio, las historias han sido muy, muy lentas. Yo creo que es una combinación de dos cosas. A ver, primero, como tú dices, si es un poquito más lenta en ciertos detalles, en ciertas cuestiones, pero yo creo también que es más que esté lenta, es que sí se me hace una serie muy abigarrada, unas historias muy abigarradas, muy con muchas cosas metidas. O sea, sí, o sea, con muchos detallitos, con muchas cuestiones, tanto de trasfondo como de que la historia da muchas vueltas. No encuentra la clave correcta, se encuentra con personas del pasado, pero pues que al momento no lo llevan a nada. Entonces, eso hace que sí parezca medio confusa la historia la primera vez, que parezca medio que le da vueltas innecesarias. Es que no tienen una estructura tradicional, se puede decir. O sea, de que tenga inicio, principio, final, sino que simplemente se va por lo que es el contexto histórico, cómo sucedieron los eventos de algunas guerras. Digo, no nada más por el contexto. Tuve una emergencia aquí de trabajo. Histórico. Me gusta. Igual estamos. Eso es algo que me gustó mucho, que te digo, un poquito como en la vida normal, un poquito como asemejando lo que ustedes dicen de que, bueno, pues en parte esto fue un poco de lo que le pasó a Hugo Pratt, en parte. Sí te meten una serie de situaciones que sí nos recuerdan a la vida normal o a cómo sería un viaje y una aventura así, donde de repente te esperas cosas medio raras. Por ejemplo, en de la Casa Dorada de Sarmancanda. Yo estaría un poco... De buenas a primeras, oye, salva a esta chavita, normal, por favor. Pedro. Tal vez es estirar un poco el pedo el decir de que pues es como la vida normal, ¿verdad? O sea... No, realmente sí, no cualquier normal es para no la vida normal de nosotros. Sí, no. Bueno, como es la vida de que tiene cosas inesperadas, que tienes cosas que no de alguna manera no te esperas, que al principio no te llevan a ningún lado. Entonces, bueno, todo esto hace que sea una historia pues diferente, una historia que de repente como que la gente dice, oye, siento que estoy medio perdiendo el tiempo, pero están pasando un montón de cosas en esa cuestión, y al final sí, termina siendo una historia que acaba y todo, pero como que esa estructura de tantas subidas, bajadas, de tantas situaciones laterales que hay, como en la vida real, ya no digo vida normal, pero sí vida real, es lo que hace que pues sea como que diferente. A ver, no acaba de decir la idea que quería yo redondear, porque también, bueno, con todo esto que está diciendo Pedro, no mames, hasta me dan ganas de leerlo, güey, porque pues suena bien chingón, no sé cuál es el que leyó Pedro. No, pero... A ver, eso es lo que te voy a decir, espérame, en eso quería terminar. A ver, me llamó la atención como, por eso, el que menos me gustó, que fue el único que me dio tiempo de releer, que si lo quiero releer, porque el que menos me gustó, que fue La Casa Dorada de Sarmancanda, lo vuelvo a leer y digo, oye, cabrón, me está gustando más que los demás, pero como que ya la historia ya la había medio procesado, ya más o menos había. Entonces, ya por ejemplo decían, ay, este güey, que como que la primera vez que lo leí, el interés de como para dónde va, y como ya la segunda vez que lo leí ya estaba un poquito más procesado ya, porque además si te metes en una situación bien como un poquito, tú lo dijiste, del no sé qué de Bagdad de Tom King, y es una situación en Bagdad que la primera vez que la leíste que no te gustó porque decías, bueno, no entiendo todos estos bandos. Pedro, a ver, aterriza porque no se te entiende realmente qué estás diciendo, güey. No. Bueno, damos más contexto. Sí, o sea, no se te entiende qué estás diciendo. Está tan llena la historia de detalles, de cosas así, que la segunda vez que la leí ya realmente la pude disfrutar a plenitud, porque ya como que esos detalles que como que se iban, que se me olvidaba, a veces me regresaba a decir, bueno, ¿este personaje quién fue? Y me di cuenta la segunda vez que lo leí, que no recordaba, no porque la historia fuera tan difícil, sino porque el contexto histórico en el que nos estaba poniendo sí estaba medio complejo, de que sí, los bolcheviques se están peleando con los persas, rusos, y que los persas son otros, con los turcos, con los mongoles, etcétera. Bueno, exacto. Entonces, ahora, imagínate tú. A ver, dinos, Cuthbert. De hecho, ese tipo de dinámica narrativa es sospecho el problema que va a tener Sandman cuando aterrice en serie de televisión, porque es el mismo tipo de dinámica narrativa que tiene el Gaiman para la serie de Sandman, y por eso sospecho que no ha aterrizado bien ni en película ni en serie de televisión,
por más que han intentado llevarla a estos medios, porque por lo mismo, entra por muchas cosas externas, para que a fin de cuentas, como que para la dinámica narrativa que tiene hoy día el espectador promedio, es muy, no es atractivo, o es muy difícil de seguirle las pistas. Vuelvo al ejemplo. Si pusiéramos una película, por ejemplo, la de El Padrino, que en su momento y en nuestra generación nos encantó y fue definitiva una cosa muy bonita, a las generaciones actuales, si ponemos El Padrino, se aburren por la dinámica narrativa que tiene. Totalmente en desacuerdo, Gilberto. Totalmente en desacuerdo. Te voy a decir por qué. Hablando específicamente del ejemplo del Padrino. Yo he visto El Padrino varias veces durante mi vida, ¿no? La vi cuando estaba muy chiquito, la primera vez que tuvimos una videocasetera, vi El Padrino, no le entendí nada, pero tenía yo 10 años, cabrón, ¿no? Entonces, ya la primera vez que la vi más grande, 18, 19 años, pues cambió totalmente mi percepción del Padrino, me gustó, me pareció muy interesante, ¿no? Independientemente del Padrino 3, que hasta la fecha no me gusta. Pero el tema es que no necesitas saber nada más para ver El Padrino. La película te da toda la información que necesitas para entender la historia. Oye. Es como si tú vieras una película de Indiana Jones. Sí, es que ahí dice... Indiana Jones estuviera en un conflicto incomprensible, güey, en donde, imagínate, de verdad, es que la Segunda Guerra Mundial es un escenario tan importante para esas películas de Indiana Jones, bueno, Cazadores del Arca Perdida y el Grial Sagrado, es muy importante, pero es muy fácil de entender, o sea, sabemos, o sea, no necesita dar esa información realmente la película, porque, pues bueno, a fin de cuentas, de hecho, hasta se ven malos los nazis, o sea, están vestidos de malos, actúan de malos. Simplemente, aunque no entiendas qué pedo con la Segunda Guerra Mundial, no sepas qué pedo con los nazis, güey, son los malos, evidentemente. No es saber más. Eso va lo de la narración, reducirlo a malos y buenos. Si tú tienes una historia en donde tienes que conocer el contexto histórico para entender qué pedo con esa historia, ya empezamos mal, cabrón. Y eso no es un tema en donde el lector esté mal. No lo creo, porque entonces inclusive novelas que, vaya, por algo es tan importante. Vaya, por ejemplo, acaba de ganar la película de 1917, ¿fue? 1915, el año pasado. 17. Güey, yo realmente, si me preguntas a mí, yo a la fecha no entiendo muy bien qué fue lo que causó la Primera Guerra Mundial. No entiendo el contexto. El archiduque. O sea, la muerte del archiduque, pero pues fue a fin de cuentas la gota que derramó el vaso. Yo no entiendo realmente toda la dinámica entre países. Se habla de que fue a fin de cuentas el pedo entre... o sea, explotó el pedo después de tantas colonias por todos lados, todos peleándose por las colonias y en fin de cuentas... Territorio, dinero. Exactamente, ¿no? Siempre pero degeneró en la guerra más cañona en la historia hasta ese momento, ¿no? Pero yo al ver la película de 1917 no necesito más información. O sea, yo sé que están ahí, entiendo la situación por la que están pasando estos personajes. Y si quiero saber más de ese conflicto, pues puedo enterarme, puedo ver, pero la historia en sí la entiendo perfectamente. ¿No? Es lo que pasa con esto, con la historia del personaje precisamente. Su propósito que hay siempre es ir por el tesoro, pero pues se va así, mira. O sea, no es una cosa así más lineal. Entonces, yo lo que quiero enfatizar en diferentes facciones y va y viene. Y a mí me gustaría que me dieran un resumen así cortito de qué opinaron de lo primero que dije, ¿no? De utilizar la ideología política como un medio de validar la obra. Pues es que ya lo comentamos hace ratito. Yo lo sé. Denme un resumen de qué opinaron. Básicamente... Bueno, en el caso de Hugo Pratt, yo sospecho más que sí, utilizó parte de la ideología política de los 60 para validar, pero sobre todo por el contexto que le tocó vivir a él. Hay que tomar en cuenta que tanto por forma personal como por forma de amigos como Estergel y demás, él le tocó vivir directamente esos fenómenos de los 60, de las dictaduras de Sudamérica y demás.
y él lo veía de forma pragmática, o sea, cómo él, ¿cómo se llama?, lo vivía. Ahora, en ese sentido, es que puede hacerse varias lecturas a varios niveles. Una cosa es la lectura política que puede tener el personaje o la aventura como tal, y otra es la lectura que tú como una persona, un niño o un joven hoy día que lea a Corto Maltés, pueda tener sobre la identidad de Corto Maltés. ¿Por qué? Porque pues sí, la ideología que te mete en una historia, no sé, por ejemplo, la de la fábula de Venecia o demás, está presente, pero pero a un chavito tal vez no le interesa ya eso, sino le interesa más bien la aventura que tiene Corto al tratar de descubrir quiénes son los asesinos en esta aventura de la fábula de Venecia, hasta que tiene su conclusión. Y es precisamente el motivo del problema de la narrativa que pueda tener Corto Maltés, y bueno, tal vez en su momento Sandman, de que no siempre va de inicio, conflicto, medio y fin, sino aquí como que a veces le da como que medias vueltas, que es la gran problemática que tiene las historias que, bueno, de Corto, pero tal vez para uno les guste, tal vez a otros no, pero en este aspecto, pues yo no vería una problemática como tal, salvo que no te gusta una ideología, salvo que tú no estés de acuerdo en esa ideología. Bueno, ahora, a ver, a mí me gusta el Corto Maltés en la cuestión de que, si bien sí puede tener una ideología marcada y es inevitable, como lo dice Cuthberto, es más, pues este cuate perdió amigos, conocidos ante una dictadura ultraderechista y en Argentina, por lo menos eso sí me queda clarísimo. Me encanta cómo, de todas maneras, no te pone, como tú decías, Mario, como buenos o malos en una historia histórica, y creo que por eso se vuelve tan enredada a veces, porque a él sí le preocupa mucho, aunque tenga una postura política o aunque Corto Maltés tenga una manera de ver la vida, ponerte otros puntos de vista y también criticártelos, ¿no? En Siberia, no, en la de la Casa Dorada de Samarcanda, bueno, pues inicia justamente cuando uno de los cuates están discutiendo en una sociedad secreta y uno dice, no, es que lo que deberíamos de hacer es esto, y el otro dice, no, tú estás mal, y ya la disidencia no entra en nuestro grupo, y Pam lo mata y dice, oye, pinche extremista, estúpido, o sea, entonces, bueno, él, aún estando en una perspectiva política, lo que me gusta es que está dejando claro que en muchas ocasiones los extremos son malos, está dejando también en muchas ocasiones como gente que tiene, hay por ahí un general en Siberia, un chino que dice, no, pues me asocié con los que no debería, ya la regué, ya nada más, pues voy a seguirle porque creo en mis convicciones, pero ya sé que me van a matar, ya, nomás me queda la muerte, ¿no? Entonces, y también en la Casa de Samarcanda también hay un ruso, Casa Dorada de Samarcanda, un ruso que está más o menos en la misma situación, ¿no? Entonces, me gusta cómo te pone estos personajes como que metidos entre toda una serie de intereses, entre toda una serie de conflictos, que a veces tienen un montón de grises, eso hace la historia más compleja, pero también cuando ya te vuelves a sumergir en ella, pues la hace también como que más disfrutable, la hace que tenga pues como que unos matices que no notaste al principio, ¿no? Entonces, y bueno, hay otras como dice Cuthberto, que están más sencillas, como la de la fábula de Venecia, las célticas, que pues más, sí, porque sí, un poquito más, a ver, poco Pedro, más. Me gustaría detenerte un poquito porque siempre, o sea, me distraigo tantito y te me vas para allá, para acá. Sí, Pedro se va. Olvídate. A ver, entonces, a ver, Cuthberto, me gustaría organizar un poquito más la plática y, a ver, platícame, Cuthberto, ¿cuál es para ti el mejor tomo de Corto Maltés? Platícanos una pequeña, rápida descripción de qué pasa y por qué te gusta tanto. Híjole, pues son varios. Está, por ejemplo, las Célticas, que es básicamente Corto Maltés en la Primera Guerra Mundial, defendiendo la invasión de los alemanes a Inglaterra. Aparecen personajes como Merlín, como Pooh, personajes de mito y leyenda, y así como personajes históricos como, por ejemplo, el Barón Rojo. Pero también, por ejemplo, usa Fábulas de Venecia porque habla muy, pues, cuestiones, por ejemplo, del esoterismo, esta idea de la Venecia antigua. Espérame, antes de que pases a las Fábulas de Venecia, a ver, me da curiosidad.
en esta historia, ¿por qué aparecen personajes míticos con personajes históricos revueltos? ¿Cuál es dime una idea de cuál es la historia? Bueno, básicamente tenemos a Corto Maltés, que se encuentra, bueno, es contexto Primera Guerra Mundial. Los alemanes están a punto de invadir Inglaterra, para dar empezar la invasión. Y hay los personajes míticos que son como que esta ideología o esta mentalidad siempre permanente en cada cultura. Así como nosotros los mexicanos tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a la Virgen de Guadalupe y demás, los ingleses tienen también sus personajes míticos que lo representan. En este caso, por ejemplo, el Rey Arturo, el Mago Merlín, Titania, Oberon, Puck, las hadas, todos ellos. Y pues Oberon no es un chaparrito que ayuda a Scott Pilgrim, ¿no? Ese no es Oberon. Esa es la versión Marvel. Okay. No, DC. Hoy es como el de Gárgolas, el pop. Eso lo viste. Okay. Entonces, precisamente, yo sospecho que con esta forma de representar de la forma mitológica, estos mitos encuentran por medio de Corto Maltés la forma en cómo expresarse y cómo actuar en la realidad para evitar que precisamente se dé esa invasión de Alemania hacia Inglaterra. En ese transcurso se dan muchas aventuras, muchas batallas, muchas cosas interesantes para que al final de cuentas, pues sí, digamos que no se dé la invasión, pero a su vez Corto también quede como ganando sin ganancia. Siempre es como un característico que tiene Corto. Gana sin ganancia. En el video en el que vi, de este señor platicando habla precisamente de eso, pero fíjate que le dan una dimensión totalmente distinta a esa historia. Porque de lo que dice este tipo, fíjate, a ver, ¿tú qué opinas de este pedo? O sea, este señor, ya sabes, todo intelectual y la chingada, güey. Dice que lo que pasa en esa historia realmente es que Corto Maltés está porque a fin de cuentas es un asesino despiadado, ha matado mucha gente, en fin. Entonces, el güey está tan traumado que entonces decide refugiarse en la fantasía, porque pues ahí es donde él, y a fin de cuentas de esa manera, él pues supera estos traumas que tiene por todas las atrocidades que ha cometido, ¿no? Y que inclusive también es una manera de reflejar como el autor, cuate Pratt, también se refugiaba en la fantasía porque su realidad pues estaba de la chingada, ¿no? Entonces, porque inclusive dicen que fue un güey que pues no fue muy sano durante su vida, tenía problemas de peso, en fin, güey era todo lo que él quería hacer, ¿no? Es que esa es una virtud y a su vez un problema de una gran historia, porque una gran historia te permite hacer diversos niveles de análisis. Claro. Desde un análisis simplemente de leer porque te gusta la historia, hasta ya meterte a ver simbolismos y cosas por el estilo. Por ejemplo, mucho con lo que pasa con la Biblia. La Biblia la puedes leer así simple y sencillamente y puedes tener una aventura, una historia ahí. Pero ya cuando te vas a meter, no, es que el Apocalipsis dice y que el 666 y todo eso, todo eso. Pero la cuestión de aquellos... No, por ejemplo, y la Biblia, todavía la primera parte está divertida, güey, pero pasas a la segunda mitad y está de hueva, güey. Se trata de un güey y que luego lo crucificaron pero aburridísimo a partir de la mitad, güey. Todavía la primera parte tiene dragones, asesinatos. Es que no has leído el Apocalipsis. Todo, ¿no? Por eso te digo, depende el nivel de análisis que tú quieras entender en una lectura, en una obra, es lo que te puede entrar interés. Pero esa es el gran problemática. ¿Por qué? Porque precisamente así como puedes tener un nivel de análisis diverso sobre una obra, también te puedes perder en ese nivel de análisis. Por ejemplo, las diversas lecturas que se dan sobre la Biblia es precisamente lo que le da al traste luego a entenderla, o precisamente o malentenderla y hacer mal uso de ella. En el caso de obras como, por ejemplo, Corto Maltés, esta propuesta que da, yo sospecho que es fácilmente respondible con lo mismo que pasa con Guillermo del Toro, con la obra que hizo la del Laberinto del Fauno, donde también tenemos una niña que por medio de la fantasía intenta darle solución a sus problemas, viven inmersa en este conflicto de la Guerra Civil Española, de los conflictos mayores, y por medio de la fantasía lo sucede. Sin embargo,
¿qué medios podríamos tener para determinar en qué momento está la fantasía y en qué momento está la realidad? Yo lo vería por muy sencillamente con el reflejo mismo en la realidad, o sea, ¿qué objetos se modificaron en la realidad para determinar en qué momento estaba la fantasía y en qué momento estaba actuando como tal? Por ejemplo, si hubiera sido pura fantasía, ¿por qué el cuervo le hablaba en lenguaje humano y no le hablaba en otro, solamente como algo por el estilo? Si hubiera sido fantasía, el cuervo no le hubiera hablado en lenguaje humano. ¿O por qué digamos, esos milagritos que le suceden en esa aventura sucedieron? O sea, esos milagros rayan más allá de lo que sería meramente lo que sería lo aleatorio, sino ya entran ya directamente en algo ya más concreto. Es parte de la narrativa, dejártelo así un poco al aire y a tu interpretación de que si quieres sea real o que simplemente fuera alguna alucinación. Que muchas veces se nota que hace el viaje místico, cuando se encuentra con él mismo. O sea, está envuelto en esas dos realidades, se puede decir, que no te la pone así como esto es así, sino algo puede ser o suceder en otro plano o en la realidad actual, pero pues a fin de cuentas son herramientas que usas simplemente para llevarte sobre la historia. Ahora, dos detalles ahí. Eso es lo que le da el saborcito. Dos detalles ahí particularmente. Primero, como tú dices, puede tener esas dos interpretaciones y me gusta cómo, ya leyéndola, puede ser lo que dijo el cuate del video, o simplemente puede ser una justificación muy sutil onda Harry Potter de decir, bueno, por eso no tenemos estas pruebas tan tangibles del mundo de la fantasía, por eso Corto se olvidó de todo esto que le pasó y resultó que se volvió a despertar en las mismas ruinas donde se durmió, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quieres interpretar? Pues ya es cuestión de cada quien. El autor te lo deja ahí. Y segundo, espérame, déjame terminar. Y segundo, ahorita que estaba diciendo esto, Mario, que te preguntaba, oye, ¿cómo fue esa cuestión de que intervinieron estos seres místicos en la cuestión de algo real? Me recordó un poquito, y creo que ahí también se ve la influencia, a esta historia, no me acuerdo el nombre, pero esta historia con la cual Neil Gaiman gana el premio de fantasía, donde seres mágicos, que se parecen mucho a los, hay hasta nombres parecidos, seres mágicos, inspiran a Shakespeare a hacer su obra, y bueno, pues hasta la dinámica esta de, bueno, nos estamos asomando aquí un poquito a este mundo y ya nos vamos a retirar, me recordó a esta historia de los célticos, porque también dicen, bueno, ya nosotros venimos poco a este mundo, pero no, hombre, si vienen los alemanes, si vienen sus espíritus alemanes, son unos ojetes y nos van a... Entonces, bueno, me recordó también, creo que se nota esa influencia de... pero en Sandman... En Gaiman, y ojo, pero en Sandman es una cosa que está prevalente durante toda la historia, donde pues Sandman lidia con personajes fantásticos todo el tiempo, entonces... De eso se trata, pues no es dispar el asunto de que... En cambio aquí, pues, donde Corto Maltés es un cómic, que es precisamente lo que te iba a decir, es un cómic profundamente arraigado en la realidad. Tanto no completamente. No completamente, pero tanto que hasta Hugo Pratt se toma la molestia de poner rasgos culturales en sus dibujos, ¿no? Y trata de ser lo más fiel a la hora de dibujar Venecia, independientemente de su estilo súper, hiper minimalista, porque además la verdad es que yo estaba viendo al nivel al que extiende las conversaciones entre personajes, porque su obra depende mucho de las conversaciones de personajes. Sí. Y la verdad es que eso, la verdad, para mí no me parece un buen recurso el contar una historia a través de conversaciones de tus personajes. La verdad, sí me parece que es un recurso que puedes utilizar, pero no me parece creo que lo sobreutiliza Hugo Pratt, pero eso es algo muy arraigado en la época, eso no es... O sea, es un recurso muy arraigado de las historias de esa época, ¿no? El recurrir a que tus personajes cuenten lo que pasó y cuenten el contexto en el que va a suceder la historia. Pero sí, independientemente de eso, creo que sí choca y por eso mi pregunta, ¿no? Al ser tan hiperrealista, es profundamente dispar el hecho de que en una de las historias entre con personajes fantásticos, pero creo que ese es el objetivo y ese es
Y ese es el punto, ¿no? El punto de la historia. Y por eso es que te decía yo que a mí me parece que Corto Maltés es una cosa que tienes que analizar muy a nivel académico, güey. O sea, ya no es algo... De verdad, güey, ya no es algo tanto, que... no tanto. Ese es mi punto de vista, güey. Ya no es algo que vas a leer, o sea, al menos yo, es algo que no voy a leer por entretenimiento, lo voy a leer por informarme y por querer expander mi rango en cuanto a los cómics, porque pues digo que mi bagaje cultural en cuanto a los cómics, ¿no? Porque pues digo que los cómics es mi hobby y es un hobby que estoy tomando en serio, entonces quiero meterme de lleno en los cómics, ¿no? Pero no es algo que yo elegiría para leer a manera de entretenimiento, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, tenía yo en mi Kindle... Bueno, pues es que el cómic es diferente, o sea, hay varias cosas para el cómic. También puedes ver las biografías que existen en cómic. Yo lo sé, pero ejemplares. Entonces, y esto me pasa con muchas historias. Y creo que es algo que hay que mencionar porque es algo que le pasa a mucha gente. O sea, por un lado, estás en el punto de, esto es, vaya, ¿cuántos? Inclusive, hace rato estábamos mencionando a mi amigo Miguel, por ejemplo, ¿no? Pedro, estás de lado, Pedro. Estábamos mencionando a Miguel, y a Miguel le encanta este pedo de decir que cosas que son muy culturales, a él le encantaron, ¿no? Y son de sus cosas más, y le pueden haber encantado, lo que pasa es que aquí no te gusten es otro pedo, cabrón. Pues sí, cada quien lee lo que le gusta. Estoy hablando a nivel general, no estoy hablando... Está bien. Sí, a ver. Está bien. Nosotros también. Nosotros también. Por eso, a nivel general, el punto es que se tiene que mencionar porque hay quien le da miedo decir porque se siente tonto, ¿sí? Si tú estás entre personas que están diciendo, me encantó esta madre, es como si estás en un grupo de lectura de un libro de Vargas Llosa, ¿no? Ya te entiendo, sí. Y entonces Oye, puta madre, a mí no me gustó, cabrón, pero qué pinche pena, güey, porque pues estos güeyes son bien cultos, no mames, les encantó, cabrón. Qué pena, güey. Bueno, pues eso es lo que es precisamente... A ver, Pedro, espérame, cabrón. Eso es precisamente lo que estoy tratando de enfatizar aquí. O sea, estoy hablando de las personas como yo, que no tiene por qué darnos pena, y como Tavo, porque estoy seguro que Tavo no ha participado un ápice en este episodio porque le da pena decir que le aburrió, güey. ¡No me cagó! La diferencia entre Tavo y yo es que a mí no me da pena decir que para mí es aburrido Corto Maltés, güey. No me interesa saber qué opina Tavo. ¿No? Entonces, a mí me gustaría saber exactamente qué opina Tavo, güey, ¿sí? Bueno, hay que enfrentar ese punto, güey. O sea, el punto, y es muy válido, güey. O sea, no tiene por qué darte pena decir que qué hueva, güey, porque todos los demás estén diciendo, no mames, a mí me encantó. En gustos hay diferencias. Te voy a decir, Tavo, es que primero que nada... Pero no es solo el factor gusto, güey. Es el factor de subirte. No, pero es que tiene que decir, güey. No es solo el factor de que te guste o no te guste. Es el factor de que en este tipo de contenido también está el factor de que yo me subo aquí y digo que me gustó. Ya lo dijiste eso, cabrón. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Y precisamente tú te ofendes porque tú eres el más dado a eso, cabrón. Nada de que deje hablar a Tavo. Si yo le estoy diciendo a Tavo que participe, cabrón. El apartado arte. Los fondos están de poca madre, así todo lo que es perspectiva está muy hecha. Lo que veas que es sencillísimo, no mames, está cabroncísimo. No tengo problemas con los doodles de personajes que ahí tiene, como de tipo boceto, como de acuarela, pero empecé a leer con el primero que leí fue el de Venecia, y le digo, qué poca madre. O sea, aparece el Corto Maltés, yo pensaba en la película Corto Maltés o no sé qué, de tanta parodia que han hecho, y no supe... ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál película? No sé, me suena. Me suena, no sé qué, me suena, no es que la haya visto. Y no tengo ni puta idea de quién es ahí está el Corto Maltés, un marino, puta madre, que es un marinero, no sé qué, y está empezando... Una persona que navega en botes. Sí, pues póngale un aventurero, pirata, lo que quieras, pero no un marino, que poca madre. ¿No te gustó? Bueno, como voy diciendo, los 3 que leí, no me dicen quién es el personaje, entra y está en este pedo, estoy buscando aquello y no hay como una introducción chida, no sé, si cada libro es autocontenido
o sea, de autocontenido, una aventura de que puedes agarrar cualquiera, que poca madre. Ninguna me dice quién es ese güey y entro y dices, qué poca madre ese güey, así chingón, no. Digo, qué puta, quién es ese güey, no tengo ni la más remota idea. Y segundo, no tengo el bagaje cultural porque tiene hay como 20,000 facciones que no tengo ni la idea de ahí. Dicen, ay, los masones, que bueno, no tengo idea de los masones de aquí en México, no tengo ni la más remota idea de quién es quién. Y pues, Okay. es casi muy repetitivo con lo de Mario. Y luego te ponen una extraposición así como de texto de muro, de que ni para explicarte y para que entiendas todo esto tienes que leer aparte, Agradezco mucho que en la narrativa no están diciendo, no cometen los errores de los cómics gringos de esa época, de que toda acción te la andaban explicando. Aquí no te la están explicando, pero hay mucha conversación que no me interesan qué es lo que están platicando y todo eso, o sea. Exactamente, porque tiene demasiada exposición, güey. Y de hecho, por ejemplo, ahorita estoy pensando, hablando específicamente del tema de los masones, ¿no? Por ejemplo, si tú lees From Hell, es una historia en donde tiene mucho que ver el tema de los masones, pero la historia te da todo lo que necesitas saber de los masones. De hecho, es tremendamente informativo From Hell para entender cómo funciona los masones, que prácticamente ya en los niveles más profundos ya son una secta, ¿no? Entonces, la verdad es que From Hell te da todo lo que necesitas saber, ¿no? Pero Corto Maltés realmente se hace demasiado denso porque, primero, por un lado, comete el pecado de dar demasiada exposición, demasiada información, y por otro lado, comete el pecado de no darte la información que necesitas para entender la historia, ¿no? Entonces, esos son precisamente algunos detalles. Y por otro lado, ya que estamos entrando a ese pedo, a ver, Tavo, quiero ver qué opinas. Y las conversaciones no son nada naturales, o sea, a lo mejor fue por la traducción de la adaptación, pero haz de cuenta aquí los superguayes que estamos hablando, no sé, de neoliberalismo y todo así, pero de forma muy, muy traumada, así que de repente digo, no mames, ¿quién va a andar hablando así en la calle, así de manera tan profunda? Yo creo que hasta me estaban dando hasta como cátedra, parecía plática de café de viejos en Argentina, ahí donde están tomando las empanadas y todo eso. Y, eso era lo que... Nada, y tiene dije, un poco que ver, sí. Parecía plática de viejos. Pasa que este es de esos cómics que apelan actualmente, porque actualmente hay un grupo de personas, un grupo que yo sé que Cuthberto, para nada, yo sé que a Cuthberto genuinamente le encanta esta madre, pero no quiero que nadie aquí se aducir a nadie en específico, pero hay un grupo muy claro de personas que se puede predecir exactamente qué es lo que van a decir que les gusta, porque todo lo que está generalmente aceptado en el concepto de nivel alto cultural, resulta que les encanta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, o sea, no mames, me encanta esta madre, porque, ¿no? Entonces, güey, yo dije que no quería aducir a nadie, cabrón. La verdad es que genuinamente es un grupo. A nadie, pero hay alguien que está aquí, ¿no? Ay. Bueno, bueno, a ver, ¿y por qué crees que cayó el saco? Ya hasta Cuthberto se fue, ya ves. ¿Por qué crees que cayó el saco? Ahora, el punto es que no quiero aducir a ti, Pedro. Si te cae el saco, póntelo. Pero ¿sabes a quién quiero aducir? No, a mí no me queda, cabrón. Bueno, entonces, pues, ¿por qué me mientes la madre, cabrón? Entonces, el punto es que ¿existe o no existe este tipo de personas? Sí, no? Claro, definitivo. Y entonces, este tipo de... Ahora, a mí lo que me llama la atención es que te preocupes tanto por su existencia. Pero de hecho, bueno, lo cagado... Porque ya van 5 veces que lo menciona el cabrón. Bueno, no 5, porque de no hecho, sé, pero tampoco las he contado, pero llevan un chingo de veces. Porque de hecho el cómic está hecho para ese tipo, o sea, trata de validarse ante ese tipo de gente. No sé, güey, no sé si realmente está hecho para eso. No, ahí sí yo creo que sí. Punto de vista, eso es la yo creo que Hugo Pratt buscaba validar sus historias ante ese tipo de gente en específico. No. Mario. Yo creo que ese tipo de gente jaló la historia de Corto y está tratando de apropiarse de la historia. A ver, espérame. Uno por uno. Hablen todos al mismo tiempo. Cuthberto. No estoy de acuerdo en que Hugo Pratt haya escrito historia para ese tipo de gente. Más bien ese tipo de gente se intentó apropiar de la historia, o está intentando apropiarse de la historia del personaje
como una forma de identidad, eso sí lo acepto. Y me consta porque mucho tipo de gente como que, y bueno, y es que aparte también hay que verlo, qué tipo de perfil de gente le gusta, como tú mencionas, corto maltés. Yo creo que ese tipo de, son gente de clase media alta o clase media alta con recursos económicos o baje cultural, que en su vida se han trepado a un árbol siquiera, ya no digamos a un velero, que si viajan a otro país no lo hacen como corto maltés o no lo hacen como cualquier, sino lo hacen en primera clase, toman tours ya establecidos, no tienen que les venden la experiencia de vivir en República Checa o en París o en Venecia o demás, cuando en realidad pues la dinámica cultural de cada país es muy distinta, cosa que sí lo vive que en teoría corto maltés y sí lo vivió Hugo Pratt. Claro. En ese aspecto, cosa más, digo, no estoy de acuerdo en eso, más bien, ese tipo de gente también como que intenta apropiárselo y es totalmente natural, porque ellos expresan que es lo que ellos quisieran haber vivido o quisieran vivir. Pero que además no se atreven, porque eso es, yo creo que el superpoder que tiene el pinche corto maltés es que nunca tiene miedo, este hijo de la chingada. O sea, sí es una persona muy noble, pero el único superpoder que le veo, además de, bueno, sí es muy bueno para pelear, pero nunca tiene miedo. Está en un lugar donde su madre, todo mundo se está peleando contra todos y todavía hay uno que le dicen, ay, ese güey que me preguntas, todo el mundo lo odia y resulta que es igualito a él. Y él dice, bueno, de todas maneras voy a andar aquí vagando, aunque me puedan confundir. Sí, se mete allá en los conflictos, ¿no? Donde están las balaceras. Cudberto, tú estás equiparando mucho este pedo de este tipo de gente que yo menciono a un tema más económico que cultural. Yo a este público lo ubico, no puede ser de cualquier nivel económico, es más bien una ideología. Totalmente, de hecho, yo te puedo decir. Va un poco de la mano. Este tipo de gente son personas que necesitan esta validación de yo soy culto. Y eso puede pasar en cualquier nivel cultural, ¿no? Cualquier persona que necesita esta validación ante otras personas de que es culto, de que le gustan estas cosas, es esa gente que, como tú dices, Cudberto, totalmente de acuerdo, se va a apropiar de esta obra. Porque sí, tienes toda la razón. De hecho, me corrijo totalmente con lo que dice Cudberto. Sí, no creo que Hugo Pratt a lo mejor lo haya hecho para esta gente. Sí creo que quería hasta cierto punto hacer que su obra la apreciaran un mayor número de gente politizándola, pero... No sé si politizándola en sí. Yo tampoco pero sí creo definitivamente que este tema de la gente que busca validación de ser culto puede suceder en cualquier nivel económico. Y de hecho sucede en todos los niveles económicos. Y tengo aquí a una persona que quiere participar en este momento. Bueno, no quiere participar, pero voy a repetir exactamente lo que va a decir. La voy a parafrasear. La voy a parafrasear. Repíteme. ¿Cómo? Dice Eloísa que quiere parafrasear a Bourdieu y que Bourdieu dice que esto es un tema más de burguesía. No es cualquier estrato social, es una especie de competencia entre intelectuales y burgueses. Ándale. En donde los intelectuales se separan de los burgueses, pero los burgueses se apropian de la cultura. Eso dice. Puede ser, por ahí va ese asunto, mira. O sea, bueno, en este caso puede ser, pero yo, bueno, desde el punto de vista es que los que yo conozco, que como del perfil que mencionas, Mario, son ese tipo de gente con recursos, no necesariamente intelectuales, pero que intentan apropiarse de la identidad. Y es que aparte también los intelectuales o intelectuales que conozco que gustan de corto maltés, sí tienen recursos económicos para irse a París, para irse a República Checa y demás. No sé si a lo mejor lo vi desde un punto de vista personal, pero digamos que, al menos por ejemplo, cuando estudié en la ENA, a la gente que gustaba corto maltés era gente que sí tenía recursos para acceder a ese tipo de cultura. Pero, por ejemplo, otros compañeros que tenían una beca para irse a estudiar al extranjero, además, nunca conocieron a corto maltés. Sin embargo, te doy el otro lado de la moneda. Hace relativamente poco tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues para mí fue toda una experiencia porque pues nunca había ido a la UNAM. Y ya te imaginarás, bueno, no sé si la conoces, Cudberto, la Facultad de Derecho de la UNAM. A mí me llamó mucho la atención la pared toda pintarrajeada con graffiti
ultra izquierdista, comunista, pero así ya, o sea, ideologías obsoletas totalmente, ¿no? Se me hizo muy cagado ese pedo y güeyes vendiendo libros, que son el clásico, güey, de pelo largo. Aquí, esos también, yo creo que no tiene que ver, ese es el grupo de pseudointelectuales que tú mencionas, que pues no son necesariamente pudientes, de hecho no son pudientes en muchos sentidos, pero necesitan esa validación cultural, necesitan que la gente los perciba como ese güey es inteligente, ese güey es culto, ese güey, y entonces por eso ellos se esfuerzan en proyectar esta idea de que, a ver, tenemos otra participación aquí de mi consultora especial. Supone Eloísa que dice eso por lo de la burguesía. La burguesía es un concepto que sucedió, que se acuñó hace mucho tiempo, pero que actualmente la clase media vista desde el punto de vista sociocultural es un concepto muy amplio. No tiene que ser gente pudiente, ¿no? Y esto lo sabe por su casi tesis de maestría de... Entonces, yo creo que la base es esta validación cultural, que es algo muy arraigado, especialmente creo en la cultura latinoamericana, ¿no? Y sí, como tú dices, Cuthberto, y me gusta tratar este tema con este episodio en específico de Corto Maltés, porque sí, es un contenido secuestrado por esas personas, ¿no? Y entonces, en gran medida, de hecho, los videos que encuentras en YouTube sobre Corto Maltés, ese video que te dije, por ejemplo, donde habla de que no, que es porque se escapó a la fantasía, que no sé qué, es un güey que claramente, evidentemente, es de este tipo de personas, ¿no? Entonces, que toman, dice Luisa, que toman este disfraz, ¿no? Se disfrazan de esta persona culta, ¿no? Es como decir, ves a Eloísa y si tú la ves y dices, podrías decir que Eloísa ha quedado en 2 maestrías con beca del CONACYT. O sea, no lo podrías, viéndola no lo piensas, o sea, ves una chava toda fresa, güerita, vaya, ni de chiste lo podrías pensar, ¿no? Sin embargo, esta gente toma ese disfraz, toma esa personalidad y sí, secuestran este tipo de contenidos. Y sí, la verdad es que es de los pocos cómics que encajan con esa ideología. Y si hablamos de cómics mexicanos, creo que un cómic que también busca esa validación es, por ejemplo, Operación Bolívar de Clement, ¿no? Que él sabe que yo se lo dije tal cual, ¿no? Él busca esa validación, ¿no? Entonces, sí, creo que probablemente yo leyendo Corto Maltés en un español más neutro y probablemente viéndolo desde otro punto de vista, de hecho, estoy convencido que si yo lo hubiera leído más chico, por ejemplo, cuando leía los clásicos ilustrados, no sé si les tocó a ustedes leer los clásicos ilustrados. Sí. Ahí conocí a Gulliver, vaya, muchas historias que me encantaban, muchas de Julio Verne. La primera vez que leí a Julio Verne fue en los clásicos ilustrados, ¿no? Y estaba yo acostumbrado a este español rebuscado de estas traducciones, que actualmente tal vez ya no tolero, porque además, para colmo, estoy inmerso en este ambiente de la traducción y la localización, y entonces me doy cuenta del error tan garrafal que es el hiperlocalizar algo, ¿no? Entonces, es como si de repente estuvieras viendo al emperador de Star Wars y dice, oye, mijo, ¿me pasas aquel lightsaber, por favor? Es algo parecido, ¿no? O sea, entonces es algo que te saca totalmente de la historia. Entonces, yo no quiero de ninguna manera menoscabar a Corto Maltés. Me parece una obra tremendamente trascendental. Sin embargo, el objetivo de yo ser tan enfático en esto es, por un lado, enfatizar a este grupo de gente y, por otro lado, enfatizar también las cosas tan profundamente influenciadoras que tiene Corto Maltés, ¿no? Que creo que es su más grande aportación, es la seriedad, el realismo, que creo que eso sí, eso es algo que en los 60s y 70s no existía en ningún cómic.
ese realismo que él inyecta a sus personajes es algo, y definitivamente él es influenciado por, de hecho, presentan la imagen de Clint Eastwood sentado con las piernas para arriba y presentan a Corto Maltés exactamente igual. Entonces, también Hugo Pratt se nota que era un geek de esa época y pues le encantaba este pedo y veía películas de Clint Eastwood y estaba influenciado por las películas de Clint Eastwood y en fin, ¿no? Entonces, o sea, todo lo de su época lo influenciaba también. Pues sí, pues es que nadie es una isla, todos tanto creamos como recibimos. Ahora, otra cosa, en esa cuestión sí, era lo chido de Hugo Pratt, o sea, no era alguien que se cerraba a decir, ay, yo nada más leo tal cosa, disfrutaba de un montón de cosas muy diversas y aparte, bueno, pues en particular yo también tenía esa idea de que simplemente era una cuestión muy realista, que era alguien que tomaba en cuenta mucho el contexto social, el contexto político, pero bueno, también, ya se me hace que Mario no lo va a escuchar porque se levantó, pero también me encantó los cómics que nos proporcionó Cusberto porque queda claro que también tomaba en cuenta muchas cuestiones esotéricas, muchas cuestiones místicas que están ahí y que, bueno, pues en estas historias también tienen su referencia. Hasta en una historia completamente realista como La Casa Dorada de Samarcanda, hay momentos en que como que en sueños está platicando con su cuate Rasputín, ¿no? Entonces, esos detalles sí también le dan ese toque extra a la historia y, por ejemplo, aunque sí, reconozco que peca mucho de exposición, peca mucho de diálogos, de exposición. En primer lugar, le decía yo a Chucho la otra vez, me sorprendió y me encantó el personaje de Rasputín, o sea, la manera en que te lo pone me cayó súper bien y me llamó la atención cómo me cayó súper bien, aún siendo un tipo que de repente podía ser de lo más cruel, que podía ser de lo más huraño, de lo más gruñón, de lo más tramposón, si tú quieres, pero está muy bien escrito. Sus diálogos ahí, aún con todo, y se siente una voz de personaje muy bien hecha, muy bien lograda, y en particular me encanta cómo, a pesar de lo diferentes que son y que además cada cierto tiempo Rasputín, esta versión de Rasputín, está amenazando con matar a Corto Maltés. A cualquiera lo mataría por menos de eso que me acabas de decir, cabrón, te voy a matar. Se siguen apreciando los dos, se siguen llevando a pesar de todas sus diferencias de opinión y bueno, la verdad es que esa relación en las dos cómics que nos prestaste, bueno, que nos recomendaste, vale realmente la pena y me encantó, la verdad. No, y es que aparte, si lo ves así, puedes ver a un Mario Padilla, Corto Maltés y un Pedro Ajar Rasputín, y en ese aspecto se llama, y es que aparte también, digo, es muy dinámico en ese sentido, pero también por algo, más allá de la apropiación que intentan hacer ciertos grupos del personaje corto, sigue siendo atractivo económicamente. Hoy día, Hugo Pratt ya está muerto, sin embargo, los herederos y demás ya crearon dos obras derivadas de Corto Maltés, Ecuatoriana y El Día de Tauronen, que son, digamos, que historias que ya no escribió Hugo Pratt, pero que contrataron a un escritor y a un dibujante. De hecho, el escritor es el que escribió el de Black Sad, este álbum Guarnero, ¿no? No recuerdo quién fue. Ajá, y ¿cómo se llama? Y son como que intentan hacer como continuaciones de Corto Maltés. Aparte, crearon una ópera. Hay una ópera de Corto Maltés, hay una exposición de arte de Corto Maltés y están intentando, bueno, ya vieron la animación. Hay 4 animaciones de Corto Maltés lanzadas en el 2002 y aparte intentan hacer un live action, una película de live action de Corto Maltés que todavía no logran aterrizar. Y entre los candidatos está Ezra Miller, y no recuerdo qué personaje así de como grandes de la horta del Hollywood que están peleándole para hacer Corto Maltés. Fíjate que desgraciadamente el género de aventura no está de moda ahorita, pero a mí, pues la verdad es que es el género que más me gusta. Vaya, mis películas favoritas de todos los tiempos, ya lo he dicho 1000 veces, Cazadores del Arca Perdida es mi película favorita de todos los tiempos, ¿no? O sea, y desgraciadamente con todo lo que fue el género de aventura
en los 80s y 90s, actualmente está muy menoscabado, ¿no? Y por alguna razón, no solo en el cine, estamos hablando de que inclusive... En general, casi no hay cómics de aventura. Yo cuando estaba en secundaria, me acuerdo que leía novelas de aventura, de hecho, y desgraciadamente, actualmente hay muy pocas novelas de aventura, güey, novelas de acción. Bueno, si les puedo recomendar una novela de aventura que está chida, es la de Alexander X, a lo mejor, pero es de este cuate que se llama Edward Savio, el escritor. Fíjate, Cuthberto, que me gustaría saber tu opinión. Vaya, si tienes el tiempo de leerla, te la recomiendo muchísimo. Alexander X, de Edward Savio. Sí, es la onda del inmortal, ¿no? Es un chavo que es inmortal y toda su vida, tiene 500 años de vida, pero él sigue viéndose adolescente porque es una raza de inmortales que van enveciendo muy lentamente. Con espadas que cortan cabezas. No, de hecho, estos tienen la ley de que no pueden lesionarse entre ellos. Esto es totalmente diferente a cierta... pues por eso, porque solo quedaría uno al final. Pues sí, entonces, y con música de Queen. Sí, de hecho, entonces, con chispas por todos lados, ¿verdad? Porque... Pues no se lastiman. No, ahora son millennials, no mames. Chispas, no mames. ¿Por qué tanta chispa? El inmortal millennial, ahora chingas. Sí, entonces, pero sí, la verdad es que están muy chidas, güey, la verdad. Es totalmente de aventuras. Es novela para pasar el rato, güey. Edward Savio, Alexander X, se las recomiendo ampliamente. Y tiene esta onda de que, como Highlander, igualito que Highlander, que se acuerda de pasajes de su pasado. Pero, por ejemplo, te platica cosas de Chicago, en fin, o sea, está muy chido como... Y trata él de aterrizar a un nivel muy de persona. Por ejemplo, platica de que cuando él andaba con los indígenas norteamericanos, que jugaban una madre parecida al rugby, pero que lo jugaban entre pueblos enteros. O sea, era solo una pelota, güey, que a veces pasaban días jugando un juego, güey. Y sí, como Rambo, ¿no? Como los de Afganistán. No. Pero que jugaban con la pelota, güey, pero que era todo el pueblo, eran cientos y cientos de personas persiguiendo la pelota, güey, y eran juegos... Quién sabe si eso esté basado en algún tipo de realidad o investigación histórica, pero la verdad es que el flashback está bien chingón, güey, ¿no? De que platica que el héroe de los juegos le llegó la pelota y la chingada, ¿no? Entonces, o platica que estuvo en la fiesta del té de Chicago, ¿no? De Chicago, y platica qué fue lo que pasó realmente, y en fin, ¿no? O sea, pero, y todo inmerso en una aventura en la época actual, en donde viene alguien muy cabrón a perseguir a Alexander, ¿no? Entonces, está chida, lean Alexander X, de Edward Savio, se las recomiendo ampliamente. Hasta ahorita, de esas series de aventura que he leído, fuera de los libros de la interdependencia, de Alexander X de Edward Savio, me está gustando la serie, ¿no? Está chido. Ok. Entonces, pero sí, hay pocas cosas de aventura, pocas cosas que encuentres de aventuras. Y desgraciadamente también la aventura se la ha apropiado un tanto. Pues ya ves, por ejemplo, tenemos Harry Potter y sí, un poquito el género de aventura se ha acoplado a más enfocarse al personaje que a la aventura en sí, ¿no? Güey, One Piece es de aventuras y es el cómic más vendido de ahorita. Ah, ya ves. La gran participación de Davo. Y sí es cierto. Por ejemplo, también Kimetsu no Yaiba, que también ahorita rompió números allá en Japón. Y hay otra de aventura también de Japón que también rompió números. ¿Cuál? Bueno, es que no se fue el nombre. Ahorita me acuerdo de Kimetsu no Yaiba, que es una sobre... Pero ese no es de aventura, ese es de personajes. Por el otro sí es totalmente aventura y... Pinche Cuthberto, no seas pendejo, ese no es de aventura, cabrón. Uy, pinche Tao. Ya me va a decir, no, es que es un shonen, no sé qué tanta... Sí. Es un shonen y con tanta derivación del subgénero, no sé qué, sí. Y luego se levanta y se baja los pantalones y enseña las nachas peludas, ¿no? Sí. Bueno, pues me dice Cuthberto que ya le queda poco tiempo. A ver, pues comentarios finales. Mira, ya nada más quería comentar algo de bueno, eso lo que tú comentabas de que sí no es muy accesible Corto Maltés, ¿no? Ahorita a lectores nuevos. Es un producto de su tiempo.
Bueno, sí, mira, yo creo que aquí hay varios detalles. Como dice Chucho, es un producto de su tiempo, pero sí me gustaría dar un poquito más de detallitos. Primero, algo que sí reconozco y que sí es un error del cuate este, que aunque era un gran guionista, sí era huevoncito para dibujar. La prueba está en, y por eso creo que su exposición, a ver, déjame terminar de hablar. El güey del video de YouTube lo explica como un minimalismo que busca expresar la soledad del mar. A eso va, o sea, espérame, en una entrevista Hugo Pratt menciona que era algo que le daba risa, que había gente que interpretaba eso de poner el mar y poner los desiertos, ajá, que porque la soledad, dice, me llama la atención. Yo cada vez que podía poner a Corto Maltés en el desierto o en el mar lo ponía, porque es mucho más fácil de dibujar. No te tienes que meter en rollos de fondos. Y la verdad es que, entonces, bueno, sí, o sea, ahí se nota que el cuate sí, o sea, y él mismo lo acepta y eso es algo muy chido. Pero aparte también está la cuestión de lo que tú dices, Mario. En ese momento se tenía esa costumbre de que sí se valía poner texto y si el texto estaba sabrosón, bueno, además, yo me acuerdo que antes, como me recordaste eso, cuando sí leíamos estos cómics de vidas ilustres y todo, aguantábamos más texto, teníamos más la costumbre y no nos extrañaba tanto. Pero aparte, creo que también, y ahí estoy en desacuerdo con Cuthberto. Bueno, yo no lo dije en el sentido de la cantidad de texto, yo lo dije en el sentido de la redacción de ese texto, o sea, la manera de redactar las palabras y de cómo decirlo. Sí. Porque, pues bueno, si estamos hablando de los clásicos ilustrados, pues obviamente se supone que la idea es poner el texto completo del clásico, pero ilustrado. Esa era la idea del No, bueno, pero también había muchas adaptaciones. Pero a lo que me refiero con Corto Maltés no es que haya un exceso de texto. Me parece que hay un exceso de exposición en donde usa demasiado el recurso de que los personajes conversen y ahí él establece el escenario para su historia. Claro, pero te digo, en ese tiempo era más aceptable o era más normal, sí. Y ahorita ya se ha vuelto más dinámico y entonces, bueno, pues esto también nos saca de onda, porque yo antes no me sacaba tanto de onda con eso. Es más, sobre todo me di cuenta cuando de repente había cómics de Stan Lee que me gustaban y los volví a releer y dije, ay cabrón, y ahorita me generan este ruido. Y sobre todo, bueno, pues la cuestión aparte de que yo estoy en desacuerdo con Cuthberto con lo que decía de que Neil Gaiman sería un poquito más difícil de adaptar, va a tener las mismas dificultades. Yo no creo porque cuando estaba acordándome de cómo sí estaba, en mi opinión, influenciado Gaiman por Corto Maltés, bueno, pues Gaiman ya tuvo la ventaja de haberle aprendido, de haber leído esos cómics y de haber aprendido de esos detalles. O sea, ya Gaiman se ve que usa menos la exposición, ya se ve que usa solamente guiños, que no pone cosas tan centrales en la historia, que lo deja como que cosas al calce para el que quiera profundizar. Y también, aunque él diga que de repente peca de ser muy literario, sí tiene más recursos visuales para presentarte una historia más compleja, ¿no? Ahora, claro, en lo que sí estaría de acuerdo es que lo dijo alguna vez Isa también. Una historia puede ser todo lo complejo que el autor quiera que sea. Lo importante es que el autor le presente al lector todas las herramientas para poder entender la historia. Por eso te digo, presentárselas lo vaya entreteniendo también, o sea, y en Sandman, por ejemplo, tú tienes toda la información necesaria para entender la historia. No, y a lo que voy, puede ser tremendamente compleja. ¿no? Y a lo que voy, esa información tremendamente compleja, esas cuestiones se dan a partir de exposiciones más dinámicas, más visuales a lo mejor, más resumidas, porque ya, bueno, cuando Neil Gaiman escribe en los 90 ya tiene como 20 años más de recorrido el medio, de experiencia del mismo, de editores, etcétera. Entonces, bueno, creo que es una ventaja. El gran problema, Pedro, es cuando la complejidad de una obra emana de información externa a esa obra que el lector tiene que tener. Ahí es donde realmente entra en un problema. Pues mira, yo creo que de todas maneras, te digo, vuelvo a repetir, Corto Maltés lo tiene básicamente, pero le diste el clavo al decir que lo maneja con exposición,
lo maneja con diálogos, etcétera. Entonces, porque te vuelvo a repetir, me llamó la atención como la primera vez que yo leí La Casa Dorada de Samarcanda casi no me gustó, me pareció compleja. De hecho, dije, bueno, la voy a releer para tener más claro algunas cosas o algún detalle que sí me gustó por ahí. Y de repente la leí una segunda vez y al contrario, se me hizo entretenidísima, pero porque yo ya había masticado toda esa información que está en exposición, que está en diálogo, Como que vaca, la rumiaba. me tuve que regresar. A ver. Oye, es la cultura que tiene Pedro, eso es una cultura ya. Ay, no es. Justamente estoy diciendo eso, que en realidad, bueno, las cosas principales están ahí, cabrón. O sea, no tienes que tener la gran cultura, nada más le tienes que tener un poquito más de paciencia. Y que al contrario, no se necesita ser muy culto para entender a Neil Gaiman. Para entender todas las referencias, sí, cabrón, porque tiene hasta las que no. Pero es que, es que no lo compares con... Es que Neil Gaiman, si hablas de Sandman, hay números en donde es un cuento que cualquiera puede leer y hay números que hasta están escritos en inglés antiguo. Entonces, la verdad es que varía tanto la cosa. Sí, muchísimo. Bueno, si tú lees también a Corto Maltés, también tienen historias muy variadas, yo lo sé, muy pero diferentes. estamos hablando a nivel de estilo, Pedro, a nivel de estilo y lo que realmente le pide al lector. Ahora, no quiero compararlo porque no puedes, es una desventaja total el comparar algo que se hizo en los 60s y 70s en el contexto. Eso ya lo dije. Con Sandman actualmente, con Neil Gaiman. Por eso lo estaba dejando claro, que Gaiman tenía esa ventaja o tuvo esa ventaja, ¿no? No tiene caso compararlo. No tiene caso hacer esa comparación entre Sandman y Corto Maltés. Tiene algún detallito parecido, pero... Sí, no. Otra cosa. Es una comparación que no. Si toma la obra como por sí sola, pues sí realmente tiene sus puntos fuertes, pero también hay algunas cosas que dices, bueno, ya en su momento tal vez en otro contexto histórico en su momento pudieron haber sido relevantes. Ahorita pues los lees pues si no sabes, pues X, o es demasiada información a veces que no siempre va de acuerdo a la historia, o sea, no siempre es tan relevante como para, esto lo necesitaba. Entonces de repente en algunos sí es mucho, o sea, sí es muy, muy entretenido tener todo el bagaje cultural y extra, pues si te interesa después ya ver las leyendas celtas en Venecia y eso, está interesante, o sea, claro que no como para los tesoros y esas cosas, pero pues esa parte, o sea, en sí la historia, pues realmente es otra cosa más sencilla. Bueno, jóvenes, se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría que Cuthberto diera el comentario final. Pues que los invito a que la visiten, o sea, que se experimenten a corto. Si no les gustan historias así muy rebuscadas, búsquenlo en internet, en YouTube, pueden buscar sus videos, alguien los subió los completos, las animaciones. En español. Y son entretenidos. Ya si son cosas, se llama, si les gusta más la lectura y demás, pues visiten directamente el cómic. Pueden desde visitarlo en físico. De hecho, aquí en México, en la Biblioteca Vasconcelos, están todos los tomos, pueden ir a sacarlos a domicilio. Ahorita no, porque está la cuarentena. Bueno, ahorita no, pero cuando salga la cuarentena. Al rato dicen que mandamos a matar a la gente porque la sacamos, ¿sabes? Y ¿cómo se llama? O si no, pues bueno, pueden usar el uso del internet para buscar las historias. Y por medios totalmente legales, por supuesto. Totalmente legales. Que ya me acordé que tal vez enoje Tabo, que diga que es de aventura, pero la de Tate no Yusha, El héroe del escudo, también es una historia que yo recomendaría, que también para mi perspectiva, es de aventura, y de hecho sospecho que esa te va a gustar, Mario, sobre todo cómo empieza. Pues mándame por chat, a ver. Escudo, ¿no? Si en algún lugar totalmente legal lo puedo leer, pues mándame en el chat ahí para adquirirlo por medios totalmente legales, ¿no? O pedirlo a nuestra agencia de publicidad para que nos mande un paquete de prensa, ya sabes, nuestra agencia de publicidad siempre disponible. Pues es que, ¿sabes qué? Para que Tavo sepa también, ¿cómo se llama? Vea que no me especializo solamente en Europa, sino también me gusta Oriente y también se integra la plática. Sí, hombre. Es muy ecléctico, tienes que gustarte un poco de todo, no solamente puro manga. No, leo un poco de todo, pero luego lo que sé... Es que le vamos a decir así como señora, ay, es que pinche Tavo parece que está enamorado. Estás enamorado. Pues el único problema es que ya le dio sífilis. No. Güey. Yo te dije, Tavo, esa vieja no te conviene, güey, no te conviene. Y ahí vas. Y madre sífilis, cabrón. Bueno, si quieres me pongo ahorita a platicar de los 100 números de las Tortugas Ninja de IDW, pero
Ya no hay tiempo. Ese sería otro podcast. Ese sería Apúntalo y otro lo podcast, hacemos Tavo, en donde próximamente. seguramente Tavo dice, voy a hablar como el de Doctor Who, ¿no? Que dice, uy, voy a hablar 2 horas de Doctor Who. Y a los 20 minutos, ya acabé. Menos. Voy a hablar 2 horas de las Tortugas Ninja y a los 10 minutos, ya. Ya acabé, Mario. ¿Ahora qué decimos? Bueno, Algo así. y somos Pedro Haas. Chao, Duarte. Jesús Morales. Roberto Enríquez. y Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas. Cada vez que nos ponen estrellitas sentimos como si nos pulieran a todos la estrella del sheriff. Así es, se siente muy bonito en su colita, mi querido Pedro. Y también ya estamos Y tú también, no te hagas. en ¿cómo se llama esta madre? Spotify. Spotify, ya estamos en Spotify, así es. Añadan sus favoritos. seguirnos en Spotify, cualquier agregador de podcasts en donde quiera usted escucharnos, nos puede escuchar. Y pues, no sé qué les parezca a ustedes este formato. Estamos grabando el episodio, poniendo en vivo el episodio en Facebook, es donde, porque pues no podemos subirlo al mismo tiempo en YouTube, en Facebook. Elegimos hacerlo en Facebook. La tecnología no da para tanto Aquí aún. es donde estamos poniéndolo en vivo. Ahí queda ya la grabación en Facebook por si la quieren ver. Y pues nuestro podcast, como siempre, va a estar subido a los agregadores en donde usted lo puede encontrar como todas las semanas y todos los meses, usted sabe, el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues bueno, Tavo, ¿qué hay en nuestro Patreon? Ese cúmulo de información para nuestros queridos Patreons, mi querido Tavo, ¿qué hay ahí ahora? Pues estamos subiendo los videos viejos que... Pura pendejada en el Patreon de los Supergüeyes, damas y caballeros, pura pendejada, pero pues ya sabes, si a usted le gusta lo que hacemos, es pura chistosada gratuita para usted. Nada más pónganos una monedita, 2 moneditas en esa chelas, nada más que tenemos encima del piano. Es nomás para las chelas de Chucho, para alimentar su vicio. No alimente el vicio de Chucho. Y una. Pues, Si no, ¿cómo? Y pues bueno, y pues ya sabe, nuestro blog, supergüeyes.com, nuestro Twitter, @supergüeyes, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Lávense las manos. Muy bien. Me gustó ese lávense las manos. Pues lávate las manos.